Es uno de los referentes judiciales más importantes que tiene la provincia de Córdoba, el país. Es periodista, es un hombre destacado dentro de la justicia y es palabra autorizada para hablar concretamente de lo que ocurrió en este intento de atentado a Cristina Fernández de Kirchner. La primera pregunta que se me ocurre es algo que surgió inclusive de un Instagram que publicó el doctor Carlos Ayravedian. ¿Es producto de dos loquitos sueltos el intento de atentado? ¿Qué tal, doctor? Hola, ¿qué tal? En TikTok, donde tengo la página, ahí es donde lo dije. Pero refiriéndome a la calificación que le había atribuido con su habitual cinismo el expresidente Macri, que habló de dos loquitos sueltos. Sueltos. Y yo dije que eran loquitos, sí, pero no sueltos, sueltos. no, y peligrosos. Y hubo unos añadidos, unos agregados. Le había querido quitar con eso Macri el precio al atentado, al margen de las valoraciones que se puedan hacer. Pero curiosa, esto es muy importante, al día siguiente, horas posteriores a esta publicación mía, que hoy ya tiene 9.000 reproducciones, Alconada Mu, con su habitual seriedad y documentalidad probada en cuanto a las fuentes de las que se nutre, Sí. porque es uno de los periodistas más serio, más responsable. Se nutre de fuentes. De investigación. Hizo unas referencias a Sabac Montiel, que es de quien se está hablando, como autor del hecho que se frustró y se valoró, ya sea por su impericia, ya sea por fallas técnicas, ya sea porque su propósito no era, en definitiva, ejecutar un magnicidio. Dijo Alconada Mu, esto es muy importante, una caracterización hizo, ¿no? Que este hombre se consideraba a sí mismo, se considera a sí mismo como una especie de salvador, tras de definirlo como una persona carente de presencia, de relaciones, una caracterización muy pobre de su visión del mundo, que había pedido, aquí va un acto de locura, como defensor, porque le designaron el defensor oficial de turno, el defensor oficial de turno que tiene el poder judicial en todos los lugares. Le había tocado un doctor Hermida. Él no declaró nunca ante un magistrado sobre el hecho, pero sí se ocupó de decir, no quiero a este defensor, a este doctor Hermida. Yo lo quiero al doctor Luciani. Luciani le dijeron, pero Luciani es el fiscal que ha acusado a la expresidente y actual vicepresidente del país en el juicio que se le sigue por el tema de vialidad. Él no es compatible su actividad funcional como fiscal con la de defensor. No, yo quiero a Luciani. Allí quedó demostrado inequívocamente el grado de alteración psíquica que tiene esta persona. Y agregó, de eso se ocupó Alconada Mu, de referirlo, agregó que él quería salir ovacionado virtualmente de allí como un salvador de la patria. Otro rasgo manifiesto de alteración psíquica o emocional, una especie de asignarse a sí mismo un rol de salvador de la patria. Es decir, notas dominantes proporcionadas por un periodista que tiene sus detractores, como todos, pero también tiene sus seguidores, pero tiene seriedad en la fuente de la información, que puso de relieve que se estaba en presencia de una persona que efectivamente había asumido un rol preponderante para la ejecución de un acto que presumía iba a tener una trascendencia histórica
y lo iban a reconocer a tal grado que iba a salir ovacionado. Estas manifestaciones evidentemente no tienen mucha difusión, hay que leerlas. Primero en Twitter, luego ir a la fuente de La Nación, si uno lo quiere conocer, para saber si en definitiva lo que yo hice en su momento, de definirlo en función de los pasos que iba dando, la conducta que había tenido, cómo lo había registrado, cómo lo había ponderado, cómo lo había valorado, encontré, afortunadamente para mi posición, una sólida postura de acreditación de lo que había dicho, para que no quedara como un puro crítico de carácter político, despojado de todo tipo de sustancia. Es decir, lo mío no era una cuesta de carácter político, sino era político, jurídico, una caracterización que estaba basada en lo que había apreciado a partir de la existencia del hecho y todas sus secuelas que fueron ampliamente difundidas. Este hombre lo retrató de una manera prolija y profunda en la celda, en una celda muy estrecha donde se encuentra, porque evidentemente en todos esos lugares hay fuentes de información que nutren a los periodistas y estos las consultan permanentemente. Con eso, este hombre no ha dicho nada que tenga una relevancia en orden a la autoría o a lo que se propuso, pero evidentemente al decir que iba a ser ovacionado, o su deseo era salir con una especie de reconocimiento público y social, habla de una especie de grandilocuencia en su propósito y de una alteración evidentemente absurda. ¿Por qué le dicen peligrosos? Peligroso. Puso a prueba en un momento determinado la estabilidad institucional de la Argentina. Muy bien. Este es el tema de la peligrosidad. Al margen de la peligrosidad psiquiátrica, las consecuencias que podría haber traído, que tiene, pero no tiene la entidad que podría haber tenido en el hipotético caso que ese hecho hubiera llegado a ocurrir. Y yo, unos días antes, había recordado un episodio que había ocurrido en el año 1926 y que había tenido como presunta víctima al Duce, a Benito Mussolini, en pleno apogeo de la creación del fascismo. Año 1926. Una anarquista de origen inglés, jovencita, se vino desde Irlanda, no de origen inglés, para hacer honor a los irlandeses, una irlandesa, se vino desde Irlanda, llegó hasta el lugar donde estaba en el acto público, frente a una multitud, hablando el jefe del fascismo. Cuidado, controlado, con la vigilancia de los camisas negras que eran realmente temibles, en gran número, y que le brindaban una gran cobertura y una gran seguridad. Se acercó esta chica hasta el Duce. Es decir, del mismo modo en que este hombre se acercó a Cristina Fernández. Le efectuó un disparo que le rozó la nariz al Duce. Y el segundo disparo que quiso efectuar para ejecutar su obra, el arma se trabó. En consecuencia, hubo una situación con alguna analogía, no exactamente igual, porque acá hubo un disparo que salió, pero el otro se frustró. Bueno, luego la tomaron inmediatamente, la desarmaron, la llevaron a un campo de recuperación mental, propio de los regímenes totalitarios, la medida que se tomó y del futuro de ella ya no se supo más nada. Quiere decir que este tipo de actos se pueden realizar aun cuando uno cuente con todo tipo de vigilancia, si es que la hubiese, cosa que creo acá que en la Argentina no lo había. No había. No, había toda una especie de fervor de los que estaban alrededor de la persona que ellos entienden es su líder. Ese fervor
impedía que los que tenían la obligación de... Primero, hay que saber si alguien había pensado que podía existir en la Argentina un acto de esta naturaleza. Yo presumo que nadie lo debe haber pensado. Afortunadamente para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires habían sacado a las fuerzas de la ciudad de Buenos Aires del lugar, porque las consecuencias allí hubieran sido de enrostrarle responsabilidad y asignarle culpa al gobierno de la ciudad de Buenos Aires mucho más graves todavía. Por eso digo, la peligrosidad es por las consecuencias de carácter institucional al margen de la peligrosidad, en el caso de que el arma hubiese sido funcional y hubiese logrado los... Hay que establecer si efectivamente el hombre fue con la voluntad dirigida, encaminada, resuelta a que se produjese un disparo, porque puede haber tenido conciencia que simplemente era un acto para ganar, por ejemplo, popularidad, o un acto de repudio para fomentar las conjeturas, las suposiciones, todo un conjunto de circunstancias, pero un estado de ebullición y una especie de punto de partida de una posibilidad de un estallido, de consecuencias imprevisibles. No sé si estaríamos en este momento de haberse producido el resultado de que este hombre se propuso o no se propuso ese resultado. Lo cierto es que se propuso un acto de repudio. Esto es muy importante. Muy importante. Doctor, me gustaría una opinión suya sobre el alegato de Luciani y la posterior respuesta de la vicepresidenta. Bien, yo voy a ser bien objetivo y voy a dar un dato que aquí nunca ha sido conocido en Córdoba ni en la Argentina. Y digo en Córdoba porque Córdoba tiene importancia. En el año 2014, cuando fue designado Luciani a propuesta de la procuradora Gil Carbó, fue designado fiscal federal, él se había presentado a 3 concursos. Se lo estoy diciendo en carácter aquí en su programa exclusivo. 3 concursos que los ganó a los 3. Para ser fiscal en Rosario, para ser fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para ser fiscal en Córdoba. Y lo designaron en Córdoba. Y allí, mediante una intervención que hubo, una permuta, un cambio con otro fiscal que finalmente fue designado en Córdoba, porque el de Córdoba quería estar aquí y Luciani quería estar en Buenos Aires, fue finalmente designado y ocupó la plaza que está actualmente en su desempeño como fiscal federal en Buenos Aires. Este es un dato que no lo conoce virtualmente nadie. Es decir, él ganó los 3 concursos a los que se presentó. Primero. Segundo, su impugnación a la cuestión de la obra de vialidad, el ataque desde el punto de vista de la Fiscalía, etcétera, es una cuestión que puede ser discutida con la prueba, pero no puede ser impugnada como lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, a mi entender, erróneamente, porque su defensa técnica fue impecable, la de Berardi, en el sentido de, como siempre ocurre en los juicios, hay un ataque de la Fiscalía, hay una contrarréplica o una réplica de la defensa, y era suficiente. El hecho de haber intervenido creo que fue un error de carácter político de parte de ella. Y le voy a decir por qué fue un error político. Porque el argumento que ella dio de que había sido desconocida en su posibilidad de defensiva, en su ejercicio del derecho de defensa, fue desmentido por haber actuado en ese acto y haber hecho una defensa de carácter entre técnico y político, pero sobre todo político. Entonces, para el tribunal y para la Fiscalía, ese argumento de que fue desconocida en sus derechos de haber podido ejercer su defensa, se cayó. A mi entender, debió haber guardado silencio
y haber dicho todo esto en la última palabra, que es la que le permite, antes de pasar a deliberar al tribunal, que tiene, cuando no ha dicho nada de lo que dijo aquí, lo puede decir en esa oportunidad, Claro. con toda la extensión que tiene. Sin embargo, le dieron el espacio para que, siendo abogada, pueda defenderse en causa propia. Pero, a mi entender, desde el punto de vista estrictamente jurídico, ella incurrió en un error. Ese error es porque Veraldi, que se trata de un abogado muy calificado, había hecho un desarrollo de carácter sistemático, de carácter jurídico. Sí. También había hecho alusiones políticas, había recordado el juicio a Perón en su momento por el mismo tipo de delito. Sí. Había hecho la impugnación a ese delito horroroso que se llama la asociación ilícita y que Córdoba es la capital de la asociación ilícita porque se aplica en todas las causas para no darle la libertad a nadie. Pero Veraldi había hecho una impugnación de carácter constitucional. Entonces había que dejarlo con ese criterio para que sirviese por lo menos como un punto de partida para que el tribunal lo discutiese en el momento oportuno para resolverlo. Doctor, le agradezco mucho la presencia. No, le agradezco a usted. Le agradezco muchísimo. Y me ha permitido de paso decir lo que ya no es una consideración ni calificación sobre Luciani, sino la historia de su designación. De su designación. Gracias, doctor.